Que Dios le bendiga. La lección que tenemos ante nuestra consideración en este día es la lección 12. Libres en Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué libertad está hablando el Señor Jesús? Está hablando de libertad del pecado. Y Pablo está hablando más o menos en estos mismos términos en la lección que tenemos ante nosotros. Libres en Cristo, libres de la ley y de la condenación que es causada por haber sido esclavos del pecado. Siendo que el cristiano ha aceptado a Jesús como su Salvador, ahora es justificado por la fe. Ya no está bajo la condenación de la ley. Y por eso es que la lección dice que somos libres en Cristo. La verdad práctica dice que vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. Nosotros tenemos que permanecer en la fe de Cristo para poder mantener nuestra libertad. Y ese era el problema con los Gálatas, como ya hemos visto en las últimas lecciones. Los judaizantes habían entrado a Galacia y le habían dicho a los cristianos allí que para ellos verdaderamente ser salvos, no era suficiente sencillamente haber aceptado a Jesús como el Redentor, el Salvador, el Mesías, sino que también era necesario someterse a la ley, cumplir la ley. Tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el problema con el cual Pablo está lidiando. Sabía que los Gálatas, aunque eran gentiles, ahora estaban tratando de someterse y de cumplir la ley, algo que los judíos no habían podido hacer en tantos años. La lectura en clase la tenemos en el libro de Gálatas, el capítulo 5. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos y luego vamos a estar leyendo del versículo 13 al versículo 25. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe Pablo a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo le está recordando a ellos que la libertad que ellos tenían no la habían ganado por obras, la habían ganado por la fe en Jesucristo. Y por lo tanto le dice que estén firmes, que no vacilen. Ese precisamente era el problema que tenían los Gálatas. Habían aceptado la justificación por la fe, pero ahora al llegar los judaizantes estaban queriendo someterse a la ley y tratar de cumplir la ley, dependiendo de la ley para su salvación. Ellos habían sido libertados, como dice Pablo aquí, la libertad con que Cristo nos hizo libres del yugo de la ley. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso en unos momentos. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ellos habían sido esclavos de la idolatría, adorando como dioses a ídolos hechos por los hombres, de madera, de piedra, etc. Ellos habían vivido bajo esa esclavitud a esos dioses falsos. Ahora que habían sido libertados por la fe en Jesucristo, tenían la tentación, siguiendo el consejo de los judaizantes, de ahora hacerse esclavos a la ley. Y por eso es que Pablo le está diciendo que estén firmes, que no vacilen, que recuerden las enseñanzas que Él les dio, que recuerden la libertad que ellos habían sentido cuando aceptaron a Jesús como su Salvador. No era algo que ellos habían ganado por las obras, era algo que habían ganado sencillamente por la fe en Jesucristo. Dice el versículo 2: he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Fíjense cómo se les dirige. He aquí, yo Pablo. Está reclamando su autoridad como maestro de ellos y como padre espiritual de ellos. Y aquí está ejerciendo hasta cierto punto cierta autoridad.
Él les dice aquí, yo Pablo, el que les enseñé, el que les traje el evangelio, por medio de quien el Señor Jesús los ha salvado. Yo les digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si ustedes confían en la ley, dejan de confiar en Cristo. Y ahí es el problema que aún hasta el día de hoy tienen algunos cristianos. Y es que comienzan a tener un concepto, como dice Pablo, más grande de sí mismos del que deben tener. Comienzan a pensar que verdaderamente ellos son dignos de ser, se han ganado la salvación, que son mejores que los demás, que ellos guardan la palabra de Dios como no la guardan muchos y que por lo tanto ellos son especiales delante de Dios y tienen un privilegio más alto, pero realmente si no tienen cuidado lo que están haciendo es confiando en sí mismos, están confiando en sus obras y no en la fe en Jesucristo. Y Pablo le dice, si ustedes se circuncidan, que era como quien dice el primer paso para entrar a la ley. Primero tenían que ser circuncidados, tenían que aprenderse la ley, tenían que ser bautizados para dejar atrás el paganismo, por así decirlo. Y tenían entonces que aceptar el judaísmo con todas sus leyes, con todos sus requisitos. Por eso él le dice, si ustedes toman ese primer paso de circuncidarse, entonces de nada vale Cristo en la vida de ustedes porque ustedes no están confiando en la salvación por medio de Jesús, ustedes están confiando en su salvación por medio de las obras. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Otra vez testifico, yo les protesto fuertemente. Pablo quería estar seguro que ellos comprendieran que esto no era un asunto que se podía bregar a medias. Le está diciendo, le está protestando, le está testificando a todo el que se circuncida, a todo el que se trata de someter o comenzar a someterse a la ley, que está obligado a guardar toda la ley, porque toda la ley es de igual importancia. ¿De qué vale que usted cumpla el sábado, guarde el sábado y no cumpla alguna otra ley? Y eran tantas y tantas las leyes que el pueblo judío se había tenido que someter. Por eso era que era tan y tan difícil poder guardar la ley. Entonces él le dice, si ustedes se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley. Si buscan en el libro de Santiago, el capítulo 2, el versículo 10, Santiago dice básicamente lo mismo. Que si uno está tratando de justificarse por la ley, tiene que guardar toda la ley. Y si falla en una, las ha violado todas. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis. Estaban ligados, estaban unidos a Jesucristo cuando le aceptaron como su Salvador. Pero al circuncidarse, al tratar de someterse a la ley, se estaban alejando, se estaban apartando de Jesús. Por eso él dice que se estaban desligando. Lo que por la ley os justificáis, no, vuelvo a decir, no se podía confiar en la ley y en Cristo. Uno tenía que escoger. Si escogía la ley, tenía que guardarla toda perfectamente. Si escogía a Jesús, entonces tenía que dejar de confiar en sus propias obras. De la gracia habéis caído. La gracia era lo que Pablo le había predicado. La gracia era como ellos habían encontrado la salvación. Y él está diciendo, de la gracia habéis caído. En otras palabras, ya ustedes han hecho la gracia nula en sus vidas. Ya no tiene efecto ninguno. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros,
Pablo está hablando en términos generales. Nosotros los que confiamos en Cristo, nosotros los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nosotros los que somos justificados por la fe, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Cuando uno confía en el Señor y ha aceptado al Señor, luego el Espíritu Santo entra y el Espíritu Santo nos enseña a esperar hasta el día que el Señor venga por su iglesia, a esperar hasta el día en que podamos entrar a la vida eterna con Él. Esa es la esperanza de justicia a la cual Pablo se está refiriendo en este versículo 5. Pasamos al versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vosotros a libertad fuisteis llamados. Nuevamente, Jesús dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando de la libertad que es dada a los hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él envía el Espíritu de adopción, como dice Pablo en Romanos 8, por medio del cual podemos clamar Abba Padre. Entonces, Él está diciendo que vosotros a libertad fuisteis llamados. Nosotros, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, entonces somos libres de la ley. Esto no quiere decir que podemos hacer lo que queramos. Y Él está advirtiendo aquí, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. En otras palabras, el decir que somos libres de la ley no es una excusa para entonces nosotros violar la ley. No es una excusa para nosotros entonces vivir en pecado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si hemos aceptado a Jesús como Salvador y si verdaderamente el Espíritu Santo mora en nosotros, va a producir en nosotros el amor de Cristo. Y como sabemos, el Señor Jesús básicamente resumió todos los mandamientos con la palabra amor. Dijo que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo mandamiento era amar al prójimo como a sí mismo, y que en esto se cumplía toda la ley. Cuando nosotros verdaderamente hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, vamos a servirnos los unos a los otros por amor. Y esto es lo que el Señor quiere. Jesús le dijo a sus discípulos, sabrán que sois mis discípulos si os améis los unos a los otros. Y un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces el amor es lo más importante. Que amemos a Dios sobre todas las cosas. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, no vamos a desagradar a Dios. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no tenemos que preocuparnos de ninguna de las leyes que tienen que ver con la relación con el prójimo. No robará, no adulterará, no levantará falso testimonio. Si amamos a nuestro prójimo, ninguna de estas cosas las vamos a hacer. Entonces por eso es que el amor lo encierra todo. Dice el versículo 14, para aclarar esto más todavía, porque toda la ley en esta sola palabra o en esta expresión se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una cita del libro de Levítico, el capítulo 19, el versículo 18. También fue citada, como dije ahorita, por el Señor Jesús en el capítulo 22, versículo 39 del libro de Mateo, cuando le preguntaron que cuál era el mayor de todos los mandamientos. Y Pablo vuelve a recalcar esta misma expresión en Romanos 13, 8. Amar al prójimo como a sí mismo. Versículo 15. Aquí está una expresión interesante. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Imagínense el morderse el uno al otro. Mayormente cuando nosotros mordíamos cuando éramos niños. Y era una ira momentánea, un impulso en el momento. Y lamentablemente algunas veces entre los creyentes hay en esos momentos donde hay ira momentánea y se muerden los unos a los otros, no físicamente, pero en cuanto a la forma en que se tratan. Él dice, si os mordéis y os coméis, el comer es algo aún más serio, más grave. Si una mordida es por una ira momentánea, comer sería o consumir sería un odio continuo que consume a uno. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Esta clase de actitud dentro de la iglesia, completamente contraria a el amor, resulta en la destrucción. Destruye a los que se odian y destruye a los que están a su alrededor muchas veces también. Por eso es que es tan y tan importante el amor. Versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu quiere decir vivir bajo la dirección del Espíritu, estar buscando la dirección, la guianza del Espíritu en todo momento. La palabra de Dios no indica que nosotros no vamos a ser tentados, que no vamos a tener deseos carnales. Pero Pablo dice aquí que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Es una decisión que usted necesita hacer. Que usted se va a dejar guiar por el Espíritu. Que usted no va a satisfacer los deseos carnales. ¿Por qué? El próximo versículo lo explica, el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Los deseos de la carne van en contra de la dirección del Espíritu. Y en cada uno de nosotros hay una guerra continua. Si vamos a someternos a los deseos y tratar de satisfacer los deseos de la carne, o si vamos a resistir la tentación y vamos a dejarnos guiar por el Espíritu. Los dos están en guerra continua. La carne en contra del Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y nosotros tenemos que escoger uno de los dos. En cierta ocasión oí una ilustración de un hombre que viajaba de pueblo en pueblo y traía 2 perros grandes. Y él anunciaba que el próximo tal día iba a poner los 2 perros a pelear. Y él invitaba a la gente que querían divertirse que apostaran cuál de los 2 perros iba a ganar. Uno era blanco, el otro era negro. Era fácil de distinguir los 2 perros. Y la gente miraban y de acuerdo al perro que ellos veían que parecía estar más saludable, pues apostaban. Venía el día de la pelea, peleaban los 2 perros, y el perro que menos personas había apostado era el perro que ganaba. Quiere decir que el dueño se quedaba con dinero. Estaba haciendo una buena propina. Pero entonces él anunciaba que la próxima semana iba a haber otra pelea, los mismos 2 perros. Invitaba a la gente que apostaran y ahora pues la gente lógicamente pensaban, si ganó el perro blanco, pues yo voy a apostar el perro blanco y la semana que viene gano. Y la gente apostaba. Llegaba el próximo día de pelea y sucedía todo lo contrario. El perro que había perdido ganaba.
Y esto sucedió por algunas semanas hasta que la gente dejaron de apostar. Porque el hombre se estaba haciendo rico a costillas de ellos. Y alguien averiguó cuál era el secreto, y era que el hombre, si quería que ganara el perro blanco, pues lo soltaba, lo alimentaba bien, le daba bastante agua y dejaba que estuviera libre. Y si quería que el perro negro perdiera, pues lo dejaba encerrado en una jaulita y apenas le daba algo para comer, lo suficiente para mantenerlo vivo, pero para que cuando llegara el día de la pelea, ese perro lógicamente iba a estar más débil que el otro. ¿Sabe algo? Eso es precisamente lo que sucede con nosotros. Nosotros tenemos que decidir si queremos que gane la carne o que gane el espíritu. Y si queremos que gane el espíritu, tenemos que alimentar el espíritu. Por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, asistiendo a la iglesia. Todas estas cosas que nosotros hacemos, las hacemos para fortalecernos en lo espiritual. Pero si alimentamos la carne se hace más fuerte. Y cuando la carne es más fuerte, es más difícil resistirla. Nosotros necesitamos decidir cuál de los dos vamos a alimentar. Porque todos nosotros estamos sujetos a esta guerra entre la carne y el espíritu. Tenemos que escoger uno de los dos. El mismo Pablo dice en Romanos 7:19, describiendo esa lucha interna que él tenía, él decía que las cosas que él quería hacer no las hacía, pero hacía las que no quería. Y en esa misma lucha estamos todos nosotros. Pero por eso, sobre todo, es que necesitamos alimentar el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. El versículo 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si nosotros estamos siendo guiados por el espíritu, si alimentamos el espíritu, si hacemos todo lo posible para que el espíritu sea el que prevalezca en nuestras vidas, Pablo dice que entonces no estamos bajo la ley. Fíjese lo que sucede. El hombre carnal necesita la ley porque es la única forma que puede limitarse hasta cierto punto. Si el hombre no tuviera la ley, estaría haciendo toda clase de maldad. Pero a la ley continuamente le recuerda al hombre cuál es su deber y cuáles son las cosas que no debe de hacer. Y por eso el hombre carnal necesita la ley y está completamente bajo el yugo de la ley. Sin embargo, el hombre espiritual, el que es dirigido por el espíritu, no necesita que la ley lo domine. Porque él, siendo un hombre espiritual o una mujer espiritual, escoge libremente hacer aquellas cosas que agradan a Dios. No tiene ni que pensarlo mucho. Cuando tiene que hacer una decisión y escoger entre dos extremos, automáticamente su tendencia es escoger lo bueno, escoger lo espiritual. Porque ha estado alimentando el espíritu. Pero el hombre carnal es todo lo contrario. La tendencia es a satisfacer la carne. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Fíjese, tanto el carnal como el espiritual se da a conocer por su vida, por la forma en que se comporta. Y Pablo lo describe, la forma en que actúa el carnal, como las obras de la carne, y describe la forma en que vive el espiritual como el fruto del espíritu. Vamos a ver las diferencias ahora. Dice el versículo 19 nuevamente, manifiestas son las obras de la carne. Él está diciendo que es fácil conocer lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Porque las cosas que son de la carne son contrarias o ajenas a la voluntad de Dios.
son contrarias a la dirección del Espíritu Santo. Es rara la vez que usted se va a encontrar en una encrucijada teniendo que escoger entre dos cosas y pensar. Yo creo que las dos son espirituales, aunque ojalá ese fuera el caso. Pero por lo general vamos a encontrar que una cosa satisface los deseos de la carne y lo otro es lo que nos dirige el Espíritu Santo. Entonces él dice que son manifiestas las obras de la carne, son manifiestas, son fáciles de conocer. Y si son fáciles de conocer, son fáciles de evitar. Es fácil rehusar someterse a la carne cuando uno puede ver desde lejos lo que satisface la carne y lo que viene del Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne. Fíjese la palabra que él escoge para describir la vida del carnal. Una obra es algo superficial. Es algo que se escoge, es algo que se hace. Le voy a decir algo que posiblemente a usted nunca le haya ocurrido. Y es que el hombre malo tiene la libertad para escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Y hay ocasiones que la persona carnal, el hombre malo, escoge hacer lo bueno porque le conviene, por X razón, porque piensa que a la larga le va a dar algún buen resultado que desea. Y por lo tanto, aunque su inclinación es hacer lo malo, puede escoger hacer lo bueno porque todo es por encima, todo es superficial. Las obras de la carne son muchas, son comunes y a veces contraproducentes. Algunas veces una de las obras de la carne va en contra de otra. Y así es como vive el hombre carnal, continuamente luchando, continuamente haciendo lo malo. Y muchas veces lo que hace un día no tiene sentido comparado a lo que hizo el día anterior. La carne, aquello que nos lleva a hacer lo que no agrada a Dios, aquello que nos lleva a satisfacer los deseos de la carne, las cosas materiales. Manifiestas son las obras de la carne que son. La verdad es que la carne ejerce su dominio en muchas áreas, no solamente las que son mencionadas aquí. Pablo menciona algunas de ellas aquí y básicamente las podemos considerar que están bajo tres grupos o tres tipos de pecados. Primero, los sensuales. Y en aquellos tiempos en particular tenemos que entender que una gran parte de las religiones paganas incluían en las acciones sensuales como parte integrante de su religión. Por ejemplo, había templos paganos donde tenían prostitutas, eran consideradas sacerdotisas en el templo y los hombres iban para tener relaciones con ellas y eso era parte de su culto, vamos a decir. El segundo grupo son los pecados espirituales y ahí es donde entra toda la religión falsa, cuando el hombre confía en algo que no es Dios. Número 3, aquellos pecados que son contra nuestros prójimos, contra nuestros semejantes. Número 4, el grupo de pecados que tienen que ver con la intemperancia, la falta de dominio propio. Estos pecados, estas obras de la carne no solamente perjudican al individuo que las comete, sino que también, por lo general, peligra a aquellos que les rodean. Vamos a ver más específicamente. ¿Cuáles son algunas de estas obras de la carne? Primero, Pablo menciona el adulterio, el quebrar el voto matrimonial. El hogar, el matrimonio, fue la primera institución que Dios creó en la tierra. Cuando le dio a Adán una compañera idónea para que lo acompañara y dijo que estos dos serán uno. Cuando se destruye el matrimonio, comienza la destrucción de la sociedad. Y esa es una de las cosas que a mí me preocupa
de los tiempos en que vivimos. Hoy en día aproximadamente 50% de los matrimonios terminan en divorcio y eso incluye los matrimonios cristianos, lamentablemente. Segunda obra que menciona Pablo aquí es la fornicación, refiriéndose a toda relación sexual fuera del matrimonio. Esto incluye el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo. Toda relación sexual fuera del matrimonio está bajo el título de fornicación. Próximo pecado o próxima obra de la carne que Pablo menciona es la inmundicia. Todo aquello que contamina al hombre, que hace una vida, crea una vida desordenada. Y aquí se pueden incluir todos los demás pecados de carácter sexual, como la pornografía, etc. Y finalmente en este versículo menciona la disolución o lascivia. Son los deseos indebidos. Aquí se puede incluir la avaricia, el amor al dinero. Aquí se puede incluir el vicio del juego. Hay personas que continuamente todo el dinero que reciben lo gastan en los juegos. Esa es una de las obras de la carne, lamentablemente. Versículo 20, continúa Pablo hablando de las obras de la carne. La idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Idolatría es cuando nosotros ponemos cualquier cosa en el lugar de Dios. Hay personas que, vamos a decir que en el lugar de Dios ponen su propiedad, su riqueza, su casa, su carro, su trabajo. Y eso es lo que tienen en lugar de Dios en sus corazones. Segundo, la hechicería. Toda clase de magia, decepción, superstición, aquellos que buscan el poder maligno. Próximo, las enemistades, los odios que destruyen las relaciones con los demás. Los pleitos, las luchas entre las personas, la rivalidad. Celos, el deseo de tener ventaja personal por encima de los demás. Y eso nos separa de ellos. Las iras, las explosiones apasionadas, los enojos. Cuando usted tiene dificultad controlando su temperamento, ahí la carne se está presentando. Las contiendas, las divisiones en grupos, aún dentro de la iglesia. Las disensiones, que viene a ser la sedición en contra de las autoridades civiles. Las herejías, que vienen a ser las enseñanzas falsas en cuanto a las cosas sagradas. Por ejemplo, en el tiempo de los Gálatas, los judaizantes, que estaban tratando de presentar lo que Pablo en otro capítulo llamó otro evangelio. Dijo que sea anatema. Esos son herejías. Versículo 21. Envidia, homicidio, borracheras, banquetes y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Envidia, cuando nosotros sentimos resentimiento por lo que otros tienen. Debemos de estar conformes con lo que Dios nos ha dado. Los homicidios, que es tomar la vida de otro, como dice en Génesis 9:6. Las borracheras, el abuso de las bebidas alcohólicas, que era un pecado común, ha sido un pecado común en todos los tiempos. Los banqueteos, la conducta alborotadora o inapropiada. Y luego él dice cosas semejantes a esta. Pablo está diciendo, esta lista no es completa. Hay muchas otras obras de la carne que no están incluidas en esta lista, pero como dije al principio, manifiestas son las obras de la carne. Es fácil
distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Cosas semejantes a estas, de lo cual os denuncio. Pablo les está advirtiendo antes que estas cosas se apoderaran completamente de ellos. Se lo estaba advirtiendo. Y dice, como he anunciado, aparentemente esta no fue la primera vez que Pablo tuvo que advertirle a los Gálatas a huir de estas cosas. Y los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Los que se convierten en siervos del pecado no son de Cristo. No son hijos de Dios. No pueden heredar el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Aquí Pablo comienza a describir los aspectos del fruto del Espíritu, que son aquellas cosas que nos ayudan a agradar a Dios, son aquellas cosas que nos atraen los unos a los otros, son aquellas cosas que traen felicidad. Quiero que se fije bien en algo. Pablo no dice los frutos del Espíritu son. Él dice el fruto del Espíritu es. Yo he oído personas decir los 9 frutos del Espíritu. Eso realmente no es correcto. Pablo habla de un fruto. Es uno. Y lo que él aquí está describiendo son las características de ese fruto. Si yo fuera a preguntarle que me describa el fruto de un árbol de manzana, usted posiblemente me diría, bueno, es redondo. En el caso mío yo diría es rojo, porque son mis favoritas. Fragante, dulce, etc. No estoy hablando de 4, 5, 6 diferentes frutos. Estoy describiendo un fruto, pero estoy hablando de las diferentes características. Estoy describiendo ese fruto y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. El Espíritu Santo quiere producir en nosotros ese fruto. Y Pablo entonces aquí nos va a hablar de las características de este fruto para que así nosotros podamos ver si nosotros estamos manifestando ese fruto, si estamos produciendo ese fruto en nuestras vidas. El fruto es algo que se produce de lo interior, no como las obras, que es algo que uno decide hacer. Y por eso yo dije que el carnal puede lo mismo escoger hacer lo bueno que hacer lo malo, pero el espiritual se ve que cuando hace lo malo se siente mal. Cuando hace lo malo se siente incómodo. Cuando hace lo malo el Espíritu Santo lo redarguye. Esa es la diferencia. Porque el fruto del Espíritu es algo que el Espíritu Santo produce dentro de nosotros. Como el árbol por la cepa va produciendo su fruto, de igual manera el Espíritu Santo produce un fruto en nosotros. Yo dije primero que las obras de la carne algunas veces se contradicen una a la otra, pero el fruto del Espíritu, todas las características son armoniosas. Es un fruto espiritual. Es un fruto especial. ¿Por qué? Porque no es nuestro, es del Espíritu. Es el Espíritu que produce ese fruto en nosotros, por eso es llamado el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu Santo produce en el hombre y en la mujer espiritual, en aquel que se deja dirigir o guiar por el Espíritu Santo, que su mayor deseo es agradar a Dios. Si se produce ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, eso quiere decir que el Espíritu Santo está morando y operando en nosotros. Y nuevamente vamos a ver que hay 4 grupos de características del fruto del Espíritu. El amor, que es esta gracia que encierra toda la ley, como dijimos primero, y nos asemeja a nuestro Padre Celestial, porque Dios es amor, 1 de Juan 4:8. Segundo, la alegría y la paz, que debe de ser el estado normal del cristiano. El mundo debe de saber que nosotros somos cristianos porque hay algo diferente en nosotros. Porque aun cuando estamos pasando por dificultades, ellos ven que somos los mismos, que todavía
nos estamos comportando con la misma paz. Por eso es que Pablo dice que el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz que no depende de las circunstancias, es una paz interna que Dios pone en nosotros. Las gracias que se relatan a los demás, como la tolerancia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Y la última característica del fruto del Espíritu, mira a uno mismo, la templanza o el autodominio. Es asunto de poder dominar el templo o el cuerpo. Es asunto de poder dominar la lengua. Es asunto de poder dominar los deseos y aún la pasión por el dinero, por el poder. El creyente tiene que tener mucho cuidado de no dejarse seducir por el mundo, por las cosas que el mundo dice que son importantes. Ser cristiano no es asunto de una rectitud moral o legal. Es la posesión y la manifestación de estas 9 gracias que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y quiero que piensen un punto más. Todas estas características presentan un retrato moral del Señor Jesucristo. Si vamos a examinar todas estas características, ¿quién es el único que las ha manifestado a perfección? El Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros? Quiere producir en nosotros la imagen de Cristo. Por eso es que Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y por eso es que Pablo puede decir en Gálatas 2:20, él dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En otras palabras, yo estoy dejando que el Espíritu Santo produzca en mí la imagen de Jesucristo. En otros pasajes, Pablo dice que debemos de vestirnos de Cristo. Cuando el mundo nos mira, debe de ver la imagen de Jesucristo. Cuando Jesús habló en el libro de Juan, el capítulo 15, del versículo 1 al 8, dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Él habla acerca de dar fruto, de dar más fruto y de dar mucho fruto. Y eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No basta que dejemos de hacer lo malo, sino que debemos de permitir que el Espíritu Santo nos dirija y produzca en nosotros lo bueno. Volvemos a esta lista. La caridad o el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo es la primera de estas gracias y posiblemente sea la más importante. El amor verdadero no da lugar al adulterio, ni a la fornicación, ni a ninguna de estas cosas. Es más, si usted se fija, el adulterio y la fornicación, el diablo trata de disfrazarlas como que es amor. Un amor físico, pero es un amor superficial. Es un amor que va en contra de la voluntad de Dios. Segundo, gozo. Primera de Pedro 1:8 dice que es un gozo inefable, es un gozo que no se puede expresar en términos humanos. Próximo habla de paz. Como dije ahorita, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, que no depende de las circunstancias. Próximo, la tolerancia o paciencia. La paciencia con las debilidades y las faltas de los demás. Lamentablemente algunas veces los cristianos somos ligeros en juzgar y rechazar a nuestros hermanos cuando cometen un error, no reconociendo los errores que nosotros cometemos, no reconociendo como Dios nos ha tolerado a nosotros, como Dios ha sido paciente para con nosotros, a pesar de todas las veces que nosotros fallamos. Pero eso es lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros, esa tolerancia, esa paciencia. Quiere producir benignidad, que es la integridad, la gentileza. Quiere reproducir en nosotros bondad, tener un buen corazón.
quiere reproducir en nosotros la fe, la seguridad, la confianza en Dios, la fidelidad a Dios, que es todo lo contrario a las hechicerías, herejías, inmundicias, desilusión, idolatría que se menciona en las obras de la carne. Versículo 23 habla de mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre es una gentileza de espíritu que no se impone a sí mismo sobre los demás y que evita las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias. El Señor quiere que seamos mansos. Próxima característica, la templanza, que viene a ser el dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 1:7, si mal no me equivoco, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y de dominio propio. El dominio propio no da lugar a los homicidios, a las borracheras, ni a los banquetes. Y como podemos ver, cada una de estas características del fruto del Espíritu luchan en contra de las obras de la carne, para protegernos, para que podamos agradar a Dios a pesar de las tentaciones, a pesar de los deseos carnales, porque mientras estamos en este cuerpo carnal vamos a tener esos deseos carnales, pero con la ayuda del Espíritu Santo y dejando que el Espíritu Santo produzca el fruto del Espíritu en nosotros, podemos resistir esos deseos, podemos dominarlos en vez de ser dominados por ellos. Versículo 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencia. Los que son de Cristo. ¿Cuántos de nosotros somos de Cristo? Yo estoy seguro que los Gálatas estaban convencidos que ellos eran de Cristo. Pero Pablo le dice que si eso fuera cierto, los deseos de la carne estarían muertos, habiendo sido crucificados. Cuando nosotros somos bautizados en las aguas, es una representación simbólica de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Indica que nosotros hemos muerto a la carne, la hemos crucificado y que nos hemos levantado a una novedad de vida, una vida nueva. Pablo le dice a los corintios que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 1 Corintios 5:17. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne. Los verdaderos creyentes no pueden caminar dejándose dominar por los deseos de la carne, porque esos deseos tenían que crucificarlo. Han muerto con Cristo, han sido enterrados, han sido resucitados. No viven sus propias vidas, sino la vida de Cristo. Vuelvo a decir, por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El bautismo representa esta separación total entre la vida vieja de pecado y la vida nueva cristiana. Versículo 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si nuestra vida está escondida en Cristo y hemos nacido de nuevo, esto se va a ver en la forma en que vivimos, en la forma en que andamos. Si gozamos una vida espiritual en el interior, se va a ver en nuestra vida diaria, al andar en obediencia al Espíritu Santo, bajo su guianza, como Él nos dirija. Y el versículo 26 dice, no seamos codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. No debemos desear indebidamente la estima y el aplauso de los demás. Más bien debemos de manifestar abundantemente el buen fruto del Espíritu, para que toda la alabanza y la gloria sea de Dios. Lamentablemente algunas veces nuestro deseo es
que las personas se fijen en nosotros, que nos elogien, pero nuestro deseo debe de ser que elogien a Dios. Nuestro deseo debe de ser que alaben a Dios. Y que por cualquier esfuerzo que nosotros hayamos dado, que hayamos hecho en el nombre de Dios, Dios sea glorificado y la gloria sea para Él. Permita al Señor que nosotros podamos vivir libres en Cristo, que podamos vivir como hijos de Dios, que podamos vivir por la fe y no estar ya sujetos a la ley. Que Dios les bendiga.